El mensaje del día de hoy es extraído a través del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 33 y 43. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amantísimo Dios y Padre eterno, en esta mañana venimos delante de tu presencia para que tu palabra nos pueda hacer efecto. Y que en esta mañana, Señor, nosotros podamos atesorar, al igual que aquellos que nos escuchan en esta hora, que este mensaje pueda ser de gran efecto, que sea el mejor regalo que yo pueda regalar en esta hora a la vida que necesita escuchar este mensaje. Que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo logre contender con aquellas almas que necesitan reconocer su condición y que necesitan, Señor, entender que su alma corre peligro de no comprender y entregar sus almas a ti, Señor. En esta hora te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? Ese es el tema del mensaje del día de hoy. Los 4 evangelios están de acuerdo en qué forma culminó el ministerio terrenal de Jesucristo. Los 4 evangelios, 3 sinópticos y 1 teológico, identifica, gloria a Jesús, con detalle en el lugar que llevaron a Jesús y en qué manera lo trataron. Debemos de comprender, mi amado, que el lugar donde llevaron a Jesús no era un lugar para gente buena. Este era el lugar donde no tan solamente traían a los que consideraban malhechores, sino que lo exponían al público para que los demás pudieran ver cuál sería el resultado, bendito Dios, de desafiar la autoridad de aquel entonces del gobierno romano. Es más, era la forma de impartir miedo para que las personas entendieran y comprendieran que quebrantar las leyes era, ¿verdad?, sinónimo a pena de muerte. 4 grupos en particular que yo creo que no han sido incluidos aquí coincidencialmente. Yo creo que por una razón en particular, 4 grupos se encontraban en esta escena. Número 1, se encontraban multitudes de personas, y en las cuales son tipificados aquí como las naciones en general, y de los cuales este mensaje va dirigido a ellos en el día de hoy. El segundo grupo que se encontraba aquí era el centurión y sus soldados,
lo cual es tipificado a la autoridad y el poder del gobierno en general, y en la cual también este mensaje va dirigido. El tercer grupo que se encontraba era el del sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, lo cual aquí es tipificado como el grupo religioso en general, y por lo cual también este mensaje va dirigido. Y por último, el cuarto grupo se encontraba María, la madre de Jesús, Juan y otras mujeres que siguieron a Jesús durante su ministerio, y en la cual aquí tipifican lo que hoy es la iglesia de Jesucristo, y lo cual también este mensaje va dirigido. A Jesús lo juzgaron, lo condenaron, lo sentenciaron y por último lo llevaron a un lugar para así entonces ejecutar su pena de muerte. El lugar es un poco triste, pero el relato es importante relatarlo. Es importante que nosotros podamos comprender la claridad lo que el Señor está haciendo en este momento, en este instante en particular, no tan solamente con su Hijo, pero también con la humanidad. Con su Hijo en este lugar, lo que está haciendo es usándolo como el cordero inmolado, para así entonces poder ponerle un fin al poder del pecado y de la muerte. Y con la humanidad en general, lo que el Señor está logrando hacer es buscando una forma de restituir y de restaurar la comunión con Él. Eso es importante que nosotros entendamos que para que se cumpliera la palabra del Señor, Cristo tenía que haber sido condenado junto con malhechores. Como dije, yo creo, conforme al estudio y conforme a si miramos y estudiamos bien la Escritura, yo creo firmemente que era una estrategia para justificar, bendito Dios, la razón por la cual Cristo estaba sentenciado a muerte. Y la forma para justificar su muerte era trayendo malhechores junto con Él. ¿Por qué? Porque si lo ejecutaban solo, de nada más juzgar su vida y cómo vivió, cómo se comportó, no era suficiente para condenarlo a muerte. Pero estratégicamente y como plan de parte de Satanás para lograr desviar el plan de Dios, pero por otro lado como parte ya de una palabra y una profecía dada por Dios, era menester que Jesucristo fuera contado junto con los pecadores, como dice la palabra, que lo contaron junto con los malhechores. Estos ladrones tipifican tres cosas que es lo que quiero compartir. Número uno, representan el estado pecaminoso de toda la humanidad. Estos dos ladrones tienen una representación viva y pura de lo que es la humanidad en general. Pero Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Son los dos ladrones tipifican lo que es la humanidad, que somos injustos, que no somos buenos, que no hay nada en nosotros que, aleluya, que nos incline a nada bueno. Y es por eso que es importante corregir en ocasiones personas que dicen el ladrón bueno simplemente, bendito Dios, porque pudo lograr confesar. Pero debemos entender que de bueno no tenían nada. Los dos, aleluya, eran malos, los dos eran malhechores y los dos representan lo que es la humanidad en su estado pecaminoso. Número dos, estos dos ladrones representan la actitud de la humanidad antes el pecado. Uno rechaza y uno es convicto.
Juan 3, verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estos dos hombres tipifican la actitud de la humanidad tocante al pecado. Hay unos que su actitud conforme a la vida pecaminosa es una que no, aleluya, crea convicción en su vida. Y por ende rechazan la voz de Dios, rechazan el amor que Él extiende y rechazan uno de los regalos más divinos, aleluya, que Dios ha podido dar a la humanidad, y ese es el intercambio de salvación para adquirir vida en vez de muerte perpetua. Es la actitud de la persona, donde algunos rechazan el evangelio y otros la reciben y lo aceptan. Y número 3, los dos ladrones representan el resultado de tal actitud. Está la actitud de cómo yo vea el pecado y qué es lo que yo piense conforme al pecado. Y está entonces el resultado de mi actitud, que es o vida o muerte. Juan capítulo 11, 25-26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El resultado de lo que tú crees, de lo que tú aceptas, de lo que tú rechazas, de lo que tú niegas, va a dar vida o muerte. Y esta es la actitud de la humanidad representada en estos dos hombres crucificados, cada uno al lado de Jesús. ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú en esta mañana? Es la pregunta. ¿En qué lado de la cruz te encuentras? Hay 4 cosas que debemos considerar. Número 1, te encuentras en el lado de los que admiten sus errores, o te encuentras en el lado de aquellos que niegan sus culpas. Salmo 32, verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es la actitud de aquellos que admiten sus errores, tal como lo hizo uno de los ladrones que, aleluya, comenzó a darse cuenta que ciertamente él merecía estar en ese lugar, y comenzó a comprender y a entender y a admitir sus errores. O eres de las personas que constantemente niegas tus culpas. Proverbio 16, verso 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Hay personas, mi amado, que tienen la habilidad de, cuando se encuentran en una crisis, en una condición desastrosa, admiten que es por medio y como consecuencia de errores en la vida. Y en esta mañana el Señor te quiere decir en qué lado de la cruz está. O está de los que admiten tus errores, o está de los que niegan tu culpa. Aquellos que niegan su culpa y que niegan que no tienen nada malo en su vida, es lo mismo que tener un corazón altivo. Y Dios no escucha un corazón que no esté contrito y humillado. Lo desprecia al corazón que está altivo y que constantemente entra en una negación de sus culpas, de sus errores, tal como lo hizo uno de los malhechores. ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? Número 2, ¿estás en el lado de aquellos que lamentan su vida pecaminosa? ¿O estás en el lado de aquellos que lamentan haber sido cogidos o sorprendidos? Salmo 51, verso 1 al 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista aquí está dándonos un retrato perfecto de lo que es él, una persona que está en lamento y que se está lamentando, aleluya, por su vida pecaminosa. Dios no aborrece el pecado por quienes los practican. Dios aborrece el pecado porque el pecado destruye la condición y la creación de Dios en los hombres. Por eso Él aborrece el pecado. O estás de las personas, está en el lado de aquellas personas que se lamentan de su vida conducida por el pecado, o eres de los que te lamentas porque fuiste sorprendido. Lamentaciones capítulo 3 verso 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hay personas, mi amado, que jamás tendrán convicción de la vida pecaminosa que viven. Solamente cuando son sorprendidos, cuando son agarrados, es que se lamentan, pero no por el pecado, sino más bien porque fueron sorprendidos y todas sus obras maliciosas, todas sus obras oscuras fueron expuestas a lo público. Nunca me olvido, mi amado, cuando estuve encarcelado. La primera vez que toqué, aleluya, una cárcel, mi amado, me acuerdo que comencé a meditar, aleluya, en donde yo había fallado. Y decía dentro de mí cómo yo me pude haber descuidado. Oye, mi hermano, y me pasé todo ese tiempo lamentándome, bendito Dios, porque me descuidé, lamentándome porque pude haber hecho cosas que pudieron haber evitado que me agarraran. Sin embargo, eso no era señal de lamentándome de mi conducta, no era señal de haberme lamentado por la vida que llevaba desenfrenada, sino más bien me estaba lamentando porque me agarraron. Y hay personas así en esta mañana, que no se lamentan por su vida, no se lamentan por el pecado que están viviendo. Para ellos el pecado es parte de su vida. Y viven como, aleluya, como si Dios no existiera, como si algún día, aleluya, no estarán de frente de Dios. Pero son personas que solamente se lamentan cuando son agarrados, cuando son sorprendidos en sus pecados y en sus errores. ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? ¿De los que se lamentan de su vida pecaminosa, o de los que se lamentan de haber sido escogidos o sorprendidos? ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? Número 3, ¿te encuentras en el lado de los que reconocen su condición o de los que son ciegos conforme a su condenación? Salmo 51 verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nuevamente el salmista está diciendo y reconociendo su condición. Está reconociendo, bendito Dios, que ciertamente hay un mal en toda la humanidad, que es peor que cualquier enfermedad mortífera. Es peor que, aleluya, que cualquier plaga en esta tierra, y ese es el pecado. Todo ser humano nace con la simiente y el ADN del pecado, y solamente hay algo que puede destruir, es el antídoto de ese pecado, es aquellos que destruye, y esa es la redención por medio de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. ¿En qué lado de la cruz te encuentras? ¿De los que reconocen su condición o aquellos que son ciegos conforme a su condenación? Juan capítulo 9 verso 41 dice: Jesús le respondió: si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mi amado, hay personas que no quieren reconocer la condición en la cual están. En ocasiones quieren atribuir, bendito Dios, cosas que han logrado en su vida para justificar o alguna manera tapar o encubrir la falta o la condición primordial por la cual debemos acudir y buscar de Dios, y eso es el pecado. No hay ser humano sobre la tierra que por más que se le instruya, que por más que sea educado,
pueda abrogar o deshacerse de la simiente del pecado. Tenemos que reconocer que estamos en una condición que si no buscamos, aleluya, salvación, si no acudimos a Dios, vamos a perecer, aleluya, con todo y éxito, con todo lo que hemos logrado en la vida. Van a haber hombres, aleluya, que fueron exitosos en la vida, poderosos, que fueron reconocidos, pero por cuanto no reconocieron su condición, perecerán. Hay personas, mi amado, que están ciegos conforme a su condenación. Personas que piensan, mi hermano, gloria a Jesús, que pueden lograr y a patinar y en las calles del paraíso sin tan siquiera reconocer su condición. Pero el Señor te dice en esta hora, el regalo más grande que tú puedes recibir ahora, antes de que culmine el año, aleluya, es vida por medio del sacrificio vicario. Es, aleluya, tener vida y vida en abundancia. Pero para eso necesitas reconocer en qué lado de la cruz te encuentras tú. ¿Te encuentras en los que reconocen su condición o de los que están ciegos en su condenación? Y por último, ¿en qué lado de la cruz te encuentras tú? ¿De los que mueren por causa del pecado o los que mueren en pecado? Hay una diferencia. Romanos 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay personas que, amado, de por cierto, esto es una garantía. Si hay dos cosas que son seguras en esta vida, mi amado, es la muerte y pagar impuestos. De ahí en fuera no hay más nada seguro. Pero tenemos, mi amado, la alternativa de, aunque estemos muertos por causa del pecado, recibir esa dádiva de Dios, lo cual es vida eterna. De lo contrario, mi amado, te morirás en pecado. Entonces no adquirirás la vida eterna, sino muerte perpetua. Y el Señor te dice en esta mañana, ¿en qué lado de la cruz te encuentras tú? Romanos capítulo 2, verso 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿En qué lado de la cruz te encuentras? Tienes que tomar la decisión. Considera la vida de estos malhechores. No hay duda de que estos hombres por 3 años y medio escucharon de Jesús. Estuvieron en el entorno donde Jesucristo iba a predicar las buenas nuevas. No cabe duda, mi amado, que estos hombres de por seguro seguían en la multitud de Jesús. Y digo esto porque eran, según la Biblia, eran ladrones. Y qué mejor lugar para cometer la fechoría de hurto, que así no es donde hay multitudes de personas distraídas. Personas que estaban tan anonadadas con las palabras de Jesús que no se daban de cuenta que habían ladrones en medio de ellos. Yo no dudo que estos hombres ya escucharon palabras motivadoras, palabras que tocaban la puerta de su corazón. No cabe duda que estos hombres, por medio del Espíritu Santo, estaban siendo redargüidos, estaban tratando de ser convencidos. No dudo de que estos hombres sabían y comprendían que Jesús era maestro, que Jesús era lo que él declaraba ser, hijo de Dios. No dudo que estos hombres vieron estos milagros que Jesús logró ejercer. Aleluya, la multiplicación de los panes, alabado sea Dios, y la sanidad de los ciegos, de los cojos, de los paralíticos, de aquellos que estaban enfermos físicamente. Yo no dudo que estos hombres tuvieron
perdieron la oportunidad de escuchar palabras que les podía dar vida, pero ahora se encuentran en el lugar, aleluya, donde ya su vida física va a llegar, aleluya, a su fin y va a concluir. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, alabado sea Dios, coge ejemplo, aleluya, y aleluya, recibe esta palabra, aleluya, porque tarde que temprano, algún día la muerte te va a sorprender y tú tienes que decidir, aleluya, y contestarte esta pregunta: ¿en qué lado de la cruz te encuentras tú? Bendito Dios. ¿En qué lado de la cruz te encuentras? Tenemos que tomar la decisión. Las señales están cumplidas. Mucho conflicto, muchas noticias malas. Y temo, mi amado, que la iglesia está durmiendo. Temo, mi amado, aleluya, que la gente, aunque ciertamente tienen la responsabilidad individual de buscar de Dios, pero temo que muchas personas perecerán porque la iglesia no hizo su trabajo de salir a pregonar el evangelio. Pero yo te digo en esta hora, mi amado, tú que estás escuchando este mensaje, tarde que temprano llegará ese momento, el momento donde tú vayas a dar tu último suspiro, donde ya no va más oportunidad de tú volver a vivir, y tienes que tomar la decisión. Tienes que entrar en recapacitación. Tienes que entender que el Señor te está llamando. El Señor nos está dando opciones en estos momentos. O coge vida, o experimenta muerte, o acepta, aleluya, el evangelio que te lleva a la salvación, o sigue en tu negación y te llevará a la muerte. ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? Uno de ellos pudo reconocer que Jesús era la solución. Uno de ellos pudo comprender y pudo ver, pudo tener una visión, estando, aleluya, a punto de expirar. Pudo, aleluya, comprender que el hombre que está en el medio es la solución. Mientras que el otro que estaba a su lado no pudo ni quiso comprenderlo. No quiso aceptar la advertencia. No quiso, aleluya, recibir la convicción por medio del Espíritu Santo. No quiso abrir sus ojos para poder ver más allá y darse de cuenta que el Señor le estaba dando una última oportunidad. En esta hora, mi amado, el Señor te está dando una última oportunidad. No les está dando a las naciones. Está dando una oportunidad al gobierno. Le está dando una oportunidad a los religiosos y le está dando una oportunidad también a la iglesia que se arregle, a la iglesia que comprenda que Cristo viene a juzgar, viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá, alabado sea el nombre del Señor, como el Cordero inmolado. Pero ¿en qué lado de la cruz te encuentras tú? Tres cosas representaba a Cristo cuando se encontraba clavado en el madero. Número uno, él representaba el único método para la salvación. El único método para la salvación consistía de derramar sangre, ya que la palabra dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o exoneración de pecado. Cristo estaba dejándole saber al mundo: mírame, porque este es el único método por el cual podemos ser salvos, es por medio de derramamiento de sangre. Y en esta hora Cristo te está diciendo: yo derramé sangre, aleluya, para que así hubiese remisión de pecado, pero ahora nos toca a nosotros reclamar el poder de esa sangre redentora. Número dos, Cristo representaba en aquel momento la única forma para ser justificado. La verdadera justicia tendría que venir por medio de sentencia de muerte por el pecado. En los tiempos de antes se utilizaban, bendito Dios, animales que no tuviesen mancha ni arruga, que no tuviesen ningún tipo de defecto, para que fuesen entonces aceptados
como, aleluya, como holocausto o ofrenda agradable a Dios. Jesucristo era su ofrenda. Jesucristo fue ese holocausto perfecto. No había en él pecado, no había en él mancha, no había arruga, no había ningún defecto. Por lo tanto, aleluya, al ser sentenciado y crucificado en la cruz, aleluya, se convirtió en la justificación verdadera delante de Dios. No hay hombre que pueda ser justificado por ningún otro medio, por ningún otro método, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el Señor representaba en aquel momento el único modo para restaurar la comunión entre el hombre y Dios. Cristo fue el cumplimiento total y completo de la obra redentora de Dios Padre. La única forma que Dios podía restaurar la comunión que una vez hubo en el huerto del Edén era, aleluya, destruyendo por completo el poder de la obra del pecado en el ser humano, donde también, aleluya, por medio del sacrificio de Cristo destruiría por completo el poder y el señorío que la muerte tenía, aleluya, en el hombre y en la humanidad. Pero ahora ya la muerte no tiene poder, no tiene autoridad. La Biblia dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? Es una pregunta, mi amado, que debemos hacernos. Porque muchos de nosotros actuamos precisamente como aquel, uno de los malhechores que no quería reconocer su condición, negaba su culpa, entendía y comprendía, bendito Dios, que estaba, aleluya, siendo sentenciado, pero estaba ciego él mismo conforme a su condenación. Era un hombre que rápidamente, gloria a Dios, buscaba la salida fácil. Como dice, aleluya, el verso 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué vida fácil, qué camino, aleluya, más ligero a veces nos gusta escoger. Este hombre estaba dando a entender, número uno: yo creo que tú eres el Cristo si primero te salvas tú mismo. En otras palabras, si tú te bajas de aquí, de esta cruz, y muestras tu poder, entonces yo voy a creer, y así creeré también que me salvarás a mí. Pero poco comprendía y entendía este hombre que como único, aleluya, se podía destruir la obra del pecado, y como único podía haber victoria de la muerte, era que Cristo permaneciera en la cruz, que Cristo permaneciera en el madero, que Cristo diera su último suspiro, aleluya, y dijera en voz alta y tronante: todo está terminado, o consumado es, aleluya, para que al instante Satanás fuese destrozado. ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? ¿Eres de los que admites tus errores o de los que niega tus culpas? ¿En qué lado de la cruz te encuentras? ¿Eres de los que te lamentan por tu vida pecaminosa o de los que te lamentan por haber sido sorprendido en ellos? ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? ¿Eres de los que reconoces tu condición o eres de los que estás ciego conforme a tu condenación? ¿En qué lado de la cruz te encuentras tú? ¿Eres de los que mueren por causa del pecado y hayas victoria, o los que mueres en pecado y hayas muerte perpetua? ¿En qué lado de la cruz te encuentras? El Señor te quiere decir en esta mañana: no deje tu vida para lo último. Busca de Él ahora, porque mañana no te es garantizado. Pedimos al Señor
que tú puedas tomar esta decisión firme y contundente. Que el Señor te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Dios me le bendiga, Dios me lo guarde. Y hasta la próxima. Chao.